Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Muy bien, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. No lo van a creer, pero bueno, estaba platicándoles aquí a mis colegas y también, ¿por qué no, a ustedes, que iban a destruirme la pierna derecha, sí, y la puerta de mi camioneta por un motociclista que trató de ganarme, sí, a pasar el primero antes de yo abrir la puerta de la camioneta, ¿no? Sí. Entonces, les estaba yo platicando que yo le dije hasta de que se iba a morir. Entonces, eso nos estábamos riendo, pero eso es lo que no voy a repetir. Bueno, adelante, Germán. Sí, doctora, pues iniciando mes, estamos lunes 1 de septiembre 2025 y con el inicio del mes también es el inicio de un trabajo nuevo, una propuesta nueva de nuestro trabajo, que no es cualquiera sin duda, es un tema muy escabroso y candente. Sí. Sí, y que el tema, doctora, usted nos lo dijo, es la sexualidad en el aquí y el ahora. Así es. La sexualidad en el aquí y en el ahora, es decir, hoy. Porque además la sexualidad de hoy es absolutamente cambiante, es absolutamente inestable, es pero así, todo es un absoluto. Entonces, tenemos que utilizar el término de que la sexualidad en el siglo XXI, en este momento, en el 2025 que estamos viviendo y que ya vamos en septiembre, ya va a terminar el año, octubre, noviembre y diciembre, nos faltan 3 meses para hablar de la sexualidad, sí, contemporánea, en donde nos toca felizmente, fíjense bien lo que estoy diciendo, nos toca felizmente vivir esta época para las nuevas creaciones en el psicoanálisis que tendrá que abordar lo brutal, lo absoluto, lo irónico, lo sinvergüenza, lo cínico, lo bello, lo nuevo de la sexualidad actual. ¿Ok? Tenemos un reto y tenemos 3 meses para arrancar y no sabemos cuánto nos vaya a llevar en el próximo año. Pero por lo pronto, hoy empezamos con la sexualidad de Freud, la única que hay. La única, ¿sí? No existe sexualidad Winnicott, sexualidad, Piaget. No, Piaget renunció. Piaget de plano renunció, ¿no? Pero dejó cosas muy interesantes Piaget. No, pero no es Melanie Klein, no son los kleinianos, no es la sexualidad de Wiri Wiri, no es la sexualidad de los gringos, que aquí en la Asociación Psicoanalítica de México se hizo el padre del psicoanálisis mexicano, ¿sí? Era ¿cómo se llama? Kohut, ¿sí? Entonces no, ni Kohut, ni derecho, ni cojo, ni derecho. Sí, más bien en paz. Tenemos que abordar lo cotidiano, lo permanentemente cotidiano, porque nos llega a la clínica precisamente la locura, el desazón, la inseguridad de la gente que está en la posibilidad de que no sabe qué dice cuando dice yo soy lo que digo que soy. Si la gente supiera saber lo que dice que es, ¿sí? Bueno, estaríamos verdaderamente en el paraíso terrenal. ¿Por qué? Pues porque no habría, ¿sí? ¿Qué? Vida sexual. Vaya cosa. Entonces pensemos, el paraíso que nos ofrecen, de que si nos morimos y nos portamos bien, vamos al cielo. Y vamos a estar en la presencia de Dios, ¿no? Adiós sexualidad. Porque acuérdense que el primer acto de la Biblia, ¿sí? La Biblia católica, apostólica, romana y ¿cómo se llamó después del Concilio Vaticano? Ecuménica. Y la Biblia ecuménica, que es la que leemos en la actualidad los católicos que nos gusta leer la Biblia. Bueno,
Entonces, ¿sí? Ahora me van a acusar de, pues antes me acusaron de que yo besaba los pies de López Obrador. No, porque en primer lugar me quedaba muy bajo. No era posible, ¿sí? Bueno, esa Biblia ecuménica, si algo tiene de interés y de importancia, son las revisiones que se hicieron en Vaticano II, cuando se hizo precisamente un concilio, el concilio de Vaticano II. No me acuerdo la fecha, pero hará que pues, cerca de, yo creo que 40 o 50 años. Un poquito más, yo creo que unos 70 años, porque fue a mediados del siglo XX, en el 50 y 53. Fíjense nomás, bueno, sí. Pues en ese 53, ay, que los años 50 de mi vida fueron hermosos, bellísimos. Ahora me tocan los años 80 y son hermosos y divinos también. Bueno, la sexualidad, ¿sí? En el aquí y en el ahora, como se nos presenta cotidianamente. Pero habíamos ofrecido en la radio que íbamos a hacer finalmente un término de la biografía de Freud, es decir, de cómo hemos querido dar a conocer a Freud, sobre todo en esos aspectos propios del que nació con una membrana en la cabeza. Bueno, hay que distinguir, ¿no? Hay gente que nace con 6 dedos, ¿no? En fin, bueno, pero nacer con esa membrana en la cabeza y que era un augurio verdaderamente de trascendencia, de cosas bellas, ¿sí? Entonces ya estaba predestinado desde su nacimiento. No, en eso nosotros no creemos. No creemos en la predestinación, porque quitaríamos que precisamente la dinámica de la subjetividad en el psicoanálisis es la que le provoca el síntoma, es la que le provoca falta de sueño, es la que le provoca gastritis, ¿sí? Y esa libertad no la vamos a cerrar con que ya estaba predestinado. No. Freud tuvo que tragar camote, como se diga, ¿sí? Bueno, a las mujeres le dicen parir camotes, ¿no? Bueno, tragar camotes, ¿sí? A Freud le costó todo su éxito, toda su creación, y era feliz. Él era feliz creando. Tanto que llega con su médico y le dice, esto ya no tiene sentido. Pero ya había dicho que el sentido de su vida era el psicoanálisis. O sea, psicoanálisis y Freud es el mismo nombre. Adelante. Sí, y doctora, usted señalaba algo hace un momento en cuanto a... en esto que se propone hoy de la autodesignación, dijo usted puntualmente, bueno, no habría curiosamente sexualidad. Y bueno, lo que yo pensé de inmediato es que pone desde ahí una línea que a mí me parece fundamental de qué bueno que lo dice. ¿Cuál? De diferencia en cuanto a sexualidad, el concepto en sí mismo, sexualidad, y todo lo que hoy en día a mí me parece que se propone y se trabaja más como conductas sexuales, la conducta sexual de los seres humanos. No existe. Miren, de una vez vamos a ponernos de acuerdo. La conducta como tal no existe, ¿sí? Si hubiera realmente la existencia de una conducta, seríamos animales sin lenguaje. Si nosotros creamos un lenguaje, no puede existir conducta, porque el lenguaje altera, tanto dormidos como en vigilia, despiertos, ¿sí? Altera segundo a segundo nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro actuar. Si hay esas modificaciones, pues en la cocina, cuando entramos a la cocina, ¡ay! ¿Qué? Pues ya me quemé. ¿Por qué? Pues es que estoy distraída. ¿Qué distraída? Ni qué la mano del cordero. ¿Cómo vamos a meter en la concepción conductual que me distraje? Ay, pues muy sencillo, decimos que es una conducta de distracción. Pero se pierde, digamos, lo que piensan estandarizar con eso. Mi conducta de haberme quemado no es la misma razón y conducta
del que se vuelva a quemar. ¿Sí? Bueno, del que se pueda quemar. Sí, claro. Imposible. Me van a preguntar, ¿qué te pasó? Me quemé. ¿Y por qué? Pues, no sabe a veces uno ni qué decir. Entonces díganme los pobres conductistas, ¿a dónde van a ir a parar? Todo el mundo se abrocha los zapatos de agujetas igual, no es cierto. No es verdad. Hay gente que a la fecha le cuesta muchísimo trabajo hacer el cruzado y no se diga el cerrado. ¿Por qué? Porque se requieren una serie de movimientos de la posibilidad de pensar y de el pensamiento llevarlo a la acción en las manos, sobre todo la pinza. No, que ya, miren, ya no quiero hablar de los conductistas, porque verdaderamente no les va a quedar nada, ¿sí? Entonces, la conducta como tal no existe. Se llama conducta a una visión verdaderamente alterada de los actos humanos. Sí. Ni siquiera podemos decir, bueno, pero todos caminamos, ¿no? Sí, pero cada quien disparejo. Y si no, pues pregúntenle al zapatero. Ahí se ve como cada pisada es completamente distinta. Miren, no la vamos a hacer por medio de la conducta. Bueno, y entonces, ¿se llama qué? ¿Conducta sexual? Bueno, pues eso, sí, proponen poderlo reducir a esa condición con miras a que pueda ser lo típico que dicen, manejable, tratable, que pueda la persona entonces hacerse cargo. Bueno, no dicen hacerse cargo, sino controlar. La palabra muy frecuentemente en todo lo referido a la conducta es controlar. Controlar, y a partir de ahí que las decisiones que las personas tomen al respecto de su vida en general, pero en este caso de sus conductas sexuales, es la toma de decisiones asertivas. Ay, sí, es asertivísimo. Sí. 4 o 5 que se pongan de acuerdo para la conducta sexual de violar a una chica en cuanto salga. Sí, claro. Pues es un estándar, ¿no? Sí. Es decir, se ponen de acuerdo, oye, ¿no las echamos? Sí, claro que sí. Nada más hay que, uno que eche aguas y los otros mientras nos las cogemos. Órale, sobre muerto las colonias. ¿Cuál va a ser el control ahí? Sí. Por favor. Sí. Si simplemente estaba yo viendo una película horrenda, nada más que me llamó la atención porque decía el diablo negro, ¿sí? Y entonces ponían unos cicotes del tiburón, y yo quedé marcada por la película Tiburón. Entonces, todo lo que tenga que ver con tiburones, ahí voy y lo veo, aunque sean pésimas, malísimas. Bueno, pues es tan mala, que todo se trata de hacer una crítica por la explotación del petróleo de México en el, ¿cómo se llama? En el Mar de Cortés, sí, en Baja California. Y entonces ahí va un tiburón, el grandote que fue prehistórico, ¿cómo se llama? ¿Qué? Megalodón. Megalodón. A ver. Acoro. Perfecto. Bueno, y se trata de que es la representación de la venganza de Tlaloc. Tlaloc se está vengando por faltar al respeto a la naturaleza. Wow. Ay, no. No, bueno. Híjole. Y me dice Giselle, doctora, ¿está viendo eso? Está hablando claro. Más respeto para los dioses aztecas. Y creo que ni era azteca, era anterior a los aztecas, ¿no? Era sí, tolteca, ¿no? Estuvo presente en en todos los desarrollos de Mesoamérica. Sí, claro. Sí, porque era un dios muy poderoso. Pero nadie le ganaba a Huitzilopochtli hasta donde yo me acuerdo de la historia. Ahora, la historia es según quien la cuenta. Sí. Adelante, y entonces, ¿qué vamos a hacer
Cuando alguien decida violarse a una chava, porque pues eso es el pan nuestro de cada día, de la sexualidad, no actual, de la sexualidad, ¿sí? Desde el cavernícola hasta nuestros días. Hay una tendencia natural, ¿sí? en el placer sexual de los hombres de hacer una violación, ¿sí? ¿Cómo se llama? Multitudinaria. Sí. Así que, ¿qué van a hacer? ¿Cómo dicen? ¿Qué? Para que sea estándar o para que sea controlable. Controlable y además la toma de decisiones que sea asertiva. Asertiva. Asertivísima. ¿No las violamos? Eso es una asertividad. Sí, claro, ¿cómo no? Pues va a ser asertivo. Sí. Si así lo tomamos. Ay, por favor. Sí, es que viene de uno de los fundamentos del conductismo, que es Skinner quien lo propone, que para poder configurar estos repertorios conductuales, lo primero que se cancela es la vida interior del ser humano, sus pensamientos, sus deseos, así. Y Skinner lo que propuso es que era una especie de caja negra en donde entraban estímulos y salían respuestas. Y lo del interior no lo sabíamos, entonces había que omitirlo. Y en esa idea es que no se toma en cuenta ni la vida afectiva, ni la vida onírica, ni los pensamientos, sino que es puramente conductual. Y la consecuencia de eso ha sido que todo es llevado al organismo y hasta ahí. Porque, lo posterior al conductismo de Skinner es lo cognitivo, pero también forma parte del orgánico. O sea, la vida interna, psíquica del ser humano está cancelada. Sí, pero hay una cosa muy importante en la teoría de Skinner, y ahí mi aplauso, ¿sí? Porque él mismo es el que plantea que habrá uno que no entre en la propuesta que él pone, ¿sí? Aunque haya sacrificado a su hija, a sus experimentos. Hay uno que no se ajusta. Eso es lo que sostiene la hipótesis conductista de Skinner dentro de una ética. Habrá uno que no. Y ustedes saben que con uno se ha hecho la revolución, ¿sí? De todo el mundo, con uno que tome la decisión, ¿sí? Porque con uno que tome la decisión, los otros siguen, y los otros siguen, y los otros siguen, y los otros siguen. Así es que no son todos. Todos podrán participar menos uno, y todos podrán participar menos uno. Esa es la ética de Skinner. Entonces también hay que hacerle justicia. Bueno, de todos modos, pues haber tomado a su hija como experimento es un poco no perdonable. Sí, claro. Bien, ¿qué más? Bueno, ahorita en la línea que estamos trabajando y justamente haciendo énfasis en lo que Freud fractura de cómo antes era pensada la sexualidad, es justamente que en la conducta no se contempla la huella que deja la vivencia de la intensidad. En la conducta únicamente se toma el evento, la descarga y la manifestación. Ahí quédese, porque imagínense que van a ser asertivos, ¿no? Sí. Entonces, cuando se pongan de acuerdo, lo que no van a poder calcular es la intensidad en cada uno de lo que van a llevar a cabo. Porque cada sujeto, cada hombre que vaya en pos de lo asertivo de la violación que acordaron, ¿sí? La intensidad va a ser completamente fuera de una estandarización. Ahora, intensidad no tiene unidad de medida, pero fíjense cómo entra el valor de la conducta. Si no tiene unidad de medida, lo único de lo que nos podemos hacer cargo es de la consecuencia, no de la conducta, sino del acto de satisfacción llevado a cabo.
Vean la diferencia. Sí, Sí, claro. ¿no? ¿Sí? Sí, claro. Y habla de un tiempo Freud muy interesante, porque cuando empieza a hablar de la sexualidad infantil, en donde no hay una operación de conciencia de esa intensidad, sino solo un registro psíquico, nos habla de ese, ¿cómo lo dice?, de ese despertar o de ese relanzamiento a partir de la adolescencia, en donde la intensidad, ¿cómo le hace el conductismo para decir que está intacta en esos valores del registro que conductualmente o en la manifestación pues pueden ser diversos en su expresión, ¿no? No, es que es lo que yo dije ya, Gavita. Es decir, no hay unidad de medida No, de la exacto. intensidad. Ajá. Entonces, el conductismo es hábil en eso. No queremos medir la intensidad porque Sí, no sí, la sí. vamos a tomar en cuenta en el acto conductual. Ajá, sí, sí. ¿Y nosotros cómo dijimos? Uy, Exacto. qué rico. El acto de- Sí, en la satisfacción. ¿Cómo? en la satisfacción. Sí, pero El no acto dije. de satisfacción. Sí. La intensidad está en el acto de satisfacción, no en la conducta. Aquí no hay unidad de medida y aquí tampoco. Sí, ¿no? Pero la diferencia es que acá nosotros planteamos que hay una intensidad por el placer que se va a alcanzar y eso es visible. Ajá. Ahí hay conducta. Ujú. Sí. O sea, no nos podemos separar de que hay que diferenciar, ¿sí?, cuando hay conducta conjuntamente con el acto de placer. Ujú. ¿Entienden? Sí. Bueno, entonces no me quiten a la conducta tampoco porque caemos en la burrada de ellos, ¿no? Porque además, Sí. también, doctora, en lo que señalaba usted al inicio de considerar el cierre del trabajo que hicimos al respecto de Freud, hay que decir que Freud en los comienzos de su investigación, si hay algo en lo que él atendía, o sea, Sí. ponía atención, era en lo manifiesto. En lo manifiesto, cuando dice usted ahorita, no me quiten la conducta. Es decir, Freud en sus investigaciones, que fue Tenía hacer, ratas. pues lampreas, No, tenía ratas, ¿sí? Las ratas eran mujeres histéricas, Sí. ¿sí? Él tenía seres humanos, claro. ¿sí?, en su observación. Por eso, pues, no tenía ratas. Ahora Sí, ¿no? Primero vamos a decir que tenía ratas. Ya una vez que decimos que son las mujeres histéricas, no, momento, a mí no me dicen rata. No, mi trabajo me cuesta misteria. Para que me la degraden, a mí vean de un ratón blanco. No, yo soy rata. Bueno, entonces tenía la posibilidad Sí. de sacar la información, sí, de la conducta, pero del caso por caso. Tenemos aquí una histérica y aquí tenemos otra y vean qué diferentes son. ¿Ok? Sí. Bueno, eso es lo que Freud siempre mantuvo. La absoluta diferencia en cuanto que la acción psicoanalítica es caso por caso, caso por caso, caso por caso. Nada de que estándar, ¿No? la conducta. Chucha tus capulines. No, pienso en lo que nos estaba hablando de si hay una violación de varios hombres, es el mismo evento, pero ninguno vivió lo mismo, ninguno. Y aún así pudieran Miren, decir empezando porque algo. no tienen el mismo tamaño de pene. Y así vamos a fregar, vamos a joder feo. ¿Sí? Mejor nos callamos, mejor lo dejamos ahí. Pero lo que usted dice es que la experiencia de la violación, aunque hayan sido asertivos en ponerse de acuerdo, ¿sí?, la satisfacción es absolutamente diferente, porque inclusive en alguno puede suceder, ¿sí?, que le sea repulsivo llevar a cabo el acto. Y el pene no se le levanta ni rezándole a Dios Padre. Es decir, ¿esa conducta qué? Porque le puede ser repulsivo y se acaba el pene. Y se acaba a unos niveles que desaparece. ¿Ok? Que la conducta.
Sí, frente a eso pensaba como ni la misma persona va a poder explicar o decir qué le pasó. O sea, se va a quedar en en esa incógnita de haberlo vivido, pero no. No, qué vergüenza con lo asertivo con nosotros. Lo primero que va a vivir, ¿sí o no? Aquí hay dos hombres. Sí. Lo primero que va a vivir va a ser, y estos infames pelafustanes están esperando a que yo termine de violarla, ¿sí? Y les diga, ¿qué ondón? Y no, pues todavía me estoy acomodando el calzón y el cinturón y el pantalón, ¿no? Bueno, no es un acto que podamos divertirnos con él. Una violación definitivamente es un acto brutal, pero lo podemos reducir a las estupideces que se dicen respecto a la sexualidad para ordenarla, ¿sí? Pueden ser asertivos. Bueno, por Dios. La asertividad puede ponerse de acuerdo. Vaya lío con la sexualidad. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? ¿Usted qué trae, Alan? Yo traigo el trabajo. Bueno, para empezar estuve buscando todas las entradas que pueda haber referidas a la sexualidad, lo que me llevó justo a encontrar un apéndice en el tomo 7 de las obras completas que dice escritos de Freud que versan predominantemente o en gran parte sobre la sexualidad. De ese apéndice me llevó justo a una obra que hizo en 1908 que es La moral sexual, cultural y la nerviosidad contemporánea. La nerviosidad contemporánea. Es que yo lo conozco como la nerviosidad contemporánea. Sí. Y de ese trabajo justo de la nerviosidad contemporánea pude extraer o por así decirlo, relanzar a los tiempos del aquí y del ahora algo que habla de una doble moral y de la moral que había en su tiempo. Claro. Y cómo frente a eso el uno por uno tendría que tener esa energía para hacerle frente o al menos conservar la vida o estabilizar la vida, ya sea por medio de la nerviosidad, es una histeria, o por medio de la perversión o por medio de la psicosis. Pero, están también los obsesivos. Y lo que me llevó justo a pensar cómo en el aquí y en el ahora, esa moral que antes era muy clara, era muy concreta, que iba en la tendencia sí de la reproducción, pero también del matrimonio. Pero ahora lo que encuentro y puedo captar del aquí y del ahora es que hay esa moral tiende más hacia el autoerotismo y no hacia esa tendencia que ponía nerviosos en la época victoriana a los seres de ese momento, pero que aquí está velado esa moral ahora, pero una moral que se pretende que es de liberación sexual, que es sobre las libertades, que es sobre muchas cosas, pero que detrás de eso el discurso es la tendencia y el soporte hacia el autoerotismo. Y lo que encontré en esa obra es lo que puede causar esa tendencia, que es justo, lo voy a citar tal cual, está en la página 169 y dice: la primacía en él haría que la pulsión sexual no se pudiera gobernar ni valorizar en el futuro, lo que posteriormente en la página 178 dice: predisponen hacia las numerosas formas de neurosis y psicosis que reconocen por condición que la vida sexual involucione hasta sus formas infantiles. Claro, indudablemente, por eso la única sexualidad que vamos a estar tratando, porque es la única que existe en el campo psicoanalítico, es la sexualidad infantil. Ahora, nada más quisiera yo hacer algunas puntualizaciones respecto al trabajo de Alan, en cuanto que hay, digamos, cosas que usted señaló ahorita, yo no las retuve y no le voy a pedir que lo repita, pero indudablemente que cuando él toma la palabra moral, la moral, ¿sí? La moral ha desaparecido como término que tenga, digamos, actividad social. ¿Me explico?
hay palabras que tienen actividad social y hay palabras que están muertas, que se desaparecen, ¿sí? En la actualidad, por la exuberancia de no de la información, sino de la comunicación, el problema, digamos, de la comunicación, hay muchísimas cosas que suspenden inclusive la palabra. Todos los monitos esos que ponen para ahorrarse el tener lo que decir en palabras, ¿sí? Es exactamente como prohibido estacionarse. Sí. Tienen el mismo Sí. valor. Sí. Bueno, sin embargo, vean la inteligencia. Lo llaman como, Emoticones. ven, que hay una emoción Ajá. en la jugada, en la representación. Si nosotros pensamos éticamente respecto a un respeto a nosotros mismos, no podemos decir que me representa. A mí no me representa. Yo jamás pondré un monito de esos porque es ofensivo, definitivamente es ofensivo, es degradante que haya, está triste, o quién sabe qué. A mí se me hace que está demente, pero eso es otra cosa, ¿no? Bueno, nada más para señalar que la palabra moral en la época de Freud existía en lo social y tenía una fuerza. En México lo hubo, ¿sí? Y se recogía a la gente en la calle, la patrulla, por faltas a la moral, ¿sí? Pero en la actualidad, aunque esa figura legal sigue siendo, digamos, presente, no se usa, porque ya no hay el término moral que sea significativo y que tenga un respaldo importante, ¿sí? Porque sería, digamos, volver a valorar la conducta sexual social en una moral y no en lo que ahora está valorada. Ahora está valorada por el derecho, ¿sí? El valor de la sexualidad actual es por el derecho. Usted tiene derecho a tener en su casa cuanta orgía se le ocurra mientras los vecinos no protesten, ¿sí? Entonces se pueden organizar orgías bacanales en los departamentos, claro que sí, y los vecinos se aguantan. ¿Por qué? Porque pues tienen derecho, están dentro de su casa y dentro de su casa el que vive ahí tiene libertad absoluta, sobre todo para estas bacanales actuales y estas orgías actuales. Ya inclusive en los lugares de emergencias, ya los médicos están esperando a todos los que van a llegar lastimados, digamos, del conducto anal, ¿sí? Por todas las violaciones que se hacen con instrumentos, con botellas, bueno, horror y medio. Ya saben que van a llegar el montón de homosexuales lastimados por las bacanales que se organizan. Entonces, bueno, yo soy lo que digo que soy, pues sí, ninguna otra cosa que un animal, ¿no? ¿Sí? Es decir, no hay palabra. Se elimina completamente la palabra, ¿sí? Y se llega al acto brutal. Sí. Ahora, eso va a ser incontrolable. ¿Por qué? Porque ya se abrió el derecho para respaldar la sexualidad en el siglo XXI. Entonces, ojo con eso. Bueno, ¿quién más? ¿Usted? Sí, bueno, yo me fui a investigar acerca así de la sexualidad infantil, que es la sexualidad propiamente del psicoanálisis, pero yo me fui a los orígenes, a buscar cómo era que Freud tanto descubrió como investigó y como creó esa concepción de la sexualidad. Y bueno, lo primero es que lo que encontré... Nada más subraye que al decir sexualidad infantil quiere decir origen. Sí. ¿Sí? No el angelito, ajá, sí, que es inocente y que
nos lo entregaron completamente ajeno a toda la perversión. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera sabe que él nació. Sí, y justamente, bueno, de lo que me fui encontrando, que a mí me pareció un punto muy importante, es que precisamente en la sexualidad infantil no tendría que ser mediante la ejecución o la realización de una conducta, llevar a cabo una conducta sexual o que esté al servicio de la reproducción sexual, sino precisamente Freud, como da, digamos, con esto de la sexualidad infantil, es primero que nada por su autoanálisis, que bueno, eso también lo hemos tratado, y por otro punto que es también por descubrir cuál era la etiología, o sea, la causación de las neurosis. Bueno, dado que usted se dirige al público que tenemos al fondo, sí, ¿por qué no se dirige a la cámara? Sí, ya me indicaron que es con razón. Porque yo estaba en otra. Sí, por favor. Ya por eso. No, ya tenemos que ir aprendiendo de qué cámara. Sí. Pero estaba hacia otra. Sí. Entonces, y así es como Freud va, digamos, planteándose, investigando, y lo que también, bueno, al tratar de dar cuenta sobre por qué, cómo se causa la neurosis, precisamente se encuentra con que en la sexualidad infantil, digamos, no es tal cual la realización de una conducta, sino también todo lo que tiene que ver con la obtención de un placer, que tampoco es algo que se pueda medir, y con el fantaseo sexual, con las fantasías, ahora, ¿no? Sí. Más bien, con las fantasías. Sí. Así es. ¿Y entonces? Bueno, sí, porque esto no tiene un final. Sí, no. Vamos a continuar sobre las cosas primeras que estamos poniendo sobre la conversación, y vamos a conversar de algo que definitivamente va a ser, yo espero que para el público que está con nosotros, muy benéfico. Sí. Muy benéfico, ¿sí? En toda la posibilidad de la información que les damos es para que ustedes la razonen. Sí, y creo cuando me dice, doctora, y luego es lo primero que a mí, digamos, me interesó para investigar y aportar es principalmente la diferencia radical de lo que se concibe como sexualidad en cualquier otro campo y en el psicoanálisis. Ah, sí, bravo. Eso es lo que... Bravo, eso es lo que viene. Sí. Muy bien para rechupetearse los dedos. Muy bien, doctora. Le agradecemos mucho su participación. ¿Alguien más? Sí. Tocar este punto de la sexualidad infantil es un aspecto que nos toca a todos. Que pensamos, la cámara está ahí. Ah, ya. Usted sigue esto. Bueno, esto que nos acontece es participar con ustedes, precisamente que el trabajo del centro es así es el trabajo, ¿sí? Ahora, yo bromeo mucho con la doctora, porque ya es, bueno, de hecho, junto con Anabela somos las más elegantemente llamadas personas mayores, ¿verdad? Entonces me gusta mucho jugar con ella. Adelante, sí, doctor. Entonces, justamente, sí, allá. En cuanto a la sexualidad, cuando decimos sexualidad infantil, también no quiere decir que, bueno, como uno ya es de la tercera y quinta edad, ya no tiene sexualidad. Entonces, no hay un desarrollo de la sexualidad, ¿no? Lo que yo estuve investigando, así como, bueno, me voy a ir a los extremos, ¿no? No es de que no haya sexualidad en los viejitos, en los viejos, y no es de que no haya sexualidad en los niños, del recién nacido, desde el recién nacido hasta el anciano, hasta el anciano y hasta su muerte. Mayor hasta su muerte, tiene una intensidad sexual. Así es.
Entonces, y eso, por ejemplo, los sexólogos, pues es que por su edad, ¿por mi edad qué? Pues es que... Pues por su edad se ha vuelto mañoso. Exacto. Entonces, por eso dicen, ay, es que es un viejo libidinoso. Ay, es que es una vieja libidinosa. Pues que bueno, porque entonces eso quiere decir que uno tiene vida. Que uno, la sexualidad es vida, no es esa situación como conductual, como decía Germán, y en esa asertividad tampoco, no, y tampoco la sexualidad tiene que ver simple y sencillamente porque el niño es niño, la niña es niña, y no hay sexualidad. Claro que hay sexualidad, por eso Freud fue atacado ahí, pero como decía la doctora, si son angelitos, con alitas o sin alitas, no es cierto. Ustedes vean desde inicial, desde preescolar, cómo los niños se acercan a las niñas y las niñas a los niños, ¿no? Entonces, y pues se acercan al niño, ¿no? La niña, y entonces, pues ya le jala la trenza. Todo eso es una situación erótica, pero tampoco hay que sancionarla. Y entonces, ¿cómo? No, pero sí, no es, digamos, una sanción lo que tiene que haber ahí, pero pues, nuestras guías del kinder o las maestras de la primaria o los profesores de la secundaria y la prepa ciertamente tienen unas problemáticas psíquicas en función de su vida, en donde precisamente el conflicto vivencial que tienen de ver la manifestación en la sexualidad infantil pues es atroz. No saben qué hacer con eso, y lo que les están haciendo, digamos, ahora en los programas es darles recursos para que procedan precisamente tratando de estandarizar el comportamiento. ¿Sí? Y bueno, de los males el menor es que los profesores actúen desde un saber, bueno, vergonzoso, pero por lo menos, y no desde una conducta personal, desde un criterio personal. ¿Me explico? No, mejor que tengan un sabercito que los ampare ahí en cuanto a las manifestaciones de la sexualidad de los niños alumnos. Y son todos, los alumnos de prepa, secundaria, primaria y preescolar. Ya no hay kinder, sino preescolar. Bueno, muy bien. Alan, comentario. Pues me llevó a pensar justo cómo en las escuelas o en cualquier nivel escolar en el que esté, se piensa que el saber va a estabilizar la vivencia sexual cotidiana tanto del maestro o del docente que está frente a un grupo, como lo que puedo observar en el otro, y que por medio de nombrarlo con X o Y situación se puede erradicar o se puede captar en su totalidad, para así decir que es o que ya no existe, pero que en realidad la vivencia es cotidiana y es en esa incandescencia constante lo que puede llevar a perturbar tanto al docente, y que también puede perturbar al que está en el grupo o a los grupos. Pero lo que se pretende por medio de la educación es solamente nombrarlo, y pensar que nombrando la situación ya está resuelta. Bueno, que lo sigan intentando, que hagan algo. Ahora, siempre ha habido, de alguna manera, desde tiempo inmemorial, intentos y intentos y intentos de ordenar la sexualidad humana, ¿sí? Pues la época victoriana tenía toda una línea de cómo ordenarla, ¿no? ¿Sí? Y sin embargo, pues existían las amantes, existía la casa chica, y existían las prostitutas, ¿no? Eso es algo que nos acompaña como parte de la vida activa de la sexualidad humana. Bueno, ¿alguien más? Sí, yo, doctora. Lo que yo estuve investigando fue plantearme, por supuesto desde el trabajo de la biografía, y ahorita
plantearme la investigación a partir de cómo fue que Freud se encuentra y se topa con la sexualidad y este esfuerzo de formalizarlo, ¿no? Y fue justamente en la etiología de las neurosis, cuando está trabajando todo el campo clínico de las histerias con Charcot, de la histeria con Charcot, y es justamente cuando va haciendo un recorrido y va diciendo que ya se verbalizaba en los pasillos que esa manifestación nerviosa tenía que ver con problemas de alcoba. Ningún médico la había puesto como un punto medular a considerar. Se integraba, ¿no? Como un decir. Pero no se les hace, digamos, hermoso. Ay, sí, el que dijeran que la gente estaba nerviosa. Nerviosa. ¿Sí? Ajá. Bueno, a mí yo me gustaría detenerme un poquito en esto de la imagen de las personas nerviosas. Bueno, todos estamos infestados de nervios. ¿Me explico? ¿Sí? No hay posibilidad de decir que no tenemos un sistema nervioso activo. No, ¿sí? Se puede decir que es de lo único que padecemos. No hay ningún otro padecimiento que no sea el que esté verdaderamente captado por una manifestación nerviosa. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, a mí me encantaría tener aquí en este momento a un médico, ¿cómo se llaman estos? Se me fue ahorita el nombre, pero que son cirujanos, por ejemplo, de problemas de estómago. ¿Cómo? ¿Un gastro? Un gastro, claro. Me gustaría un gastroenterólogo para que, hablando él de las funciones que se nombran de otra manera, él pudiera decir, y ojo, aquí no hay nada de neurología. No puede. No puede. De hecho, aunque se nombren los síntomas, pulmonía, a ver, bueno, voy a cambiar de estómago a pulmonía. ¿Sí? Pulmonía, es que le dio una pulmonía fulminante y se murió. ¿Y cuáles fueron los nervios que intervinieron? Silencio. Se maneja el nombre de la sintomatología creyendo que no hay participación nerviosa. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con la sexualidad. Muy bien, ¿hay comentarios? Sí, Alma Flowers nos manda saludos. Buenas tardes, hermosos doctores. Un saludo con cariño. Y Analicet Martínez también, saludos cordiales. Qué bien. ¿Son todos? Sí. Bueno, muy bien. ¿Y en qué horario estamos? 10 para la 1. ¿10 para la 1? Sí, 8. 8 minutos. Bueno, pues tenemos 8 minutos para ir cerrando esta conversación. ¿Qué les pareció empezar el 1 de septiembre con la entrada monumental, ¿sí?, de las clases, y que hay un detalle familiar fascinante que les puedo decir que fue Camila, que es nuestra perra, Giselle, Alberto, la doctora Heiser y Diego, ¿sí?, a acompañar a Diego para que entrara a la escuela. Y entonces yo de maldosa le decía, mira, ese grupo, esos son los chanquitos que te van a tocar. Y entonces, pues Diego es francés, ¿sí? Es francés, nació en Francia y se educó hasta los 13 años en Francia. Bueno, entonces, pues él muy serio, es muy francés, muy serio, muy correcto, no veía al grupo que yo le estaba señalando, pero era el grupo que regresaba de las vacaciones y que pues ya son los amigos que ya se conocen. Y yo les decía changuitos, no, esos changuitos, no. Y Diego muy serio, sí, abuela, ya los vi, pues van a ser tus compañeros. Sí, abuela, ya me dijiste. No, pero tieso verdaderamente como Alan. No, sí, tieso. Diego,
Pero algo hermoso que les quería yo compartir. No bien llegamos a casa, que estaba ya el telefonema de su tío Juan Pablo, ¿sí? Que es el más chico de mis hijos, preguntando cómo había sido la entrada de Diego a la escuela. Eso es amor. Y eso es muy lindo. Entonces ahorita que ya lo fueron a recoger, porque regresamos y tuvimos ese incidente con el de la moto, porque íbamos a comprar unas campechanas, que ya no venden las campechanas, ¿sí? Y regresar a desayunar, porque pues nos fuimos muy temprano, sin desayunar, bueno, Diego sí iba a desayunar, ¿no? Para entrar a la escuela, ¿no? Y entonces regresamos, no nos dimos cuenta de la hora. Regresamos y eran las 11 de la mañana, entrando nosotros a la casa y preparando el desayuno en ese momento. Bueno, pues se agotó el tiempo. En ese instante entra la llamada de mi otro hijo, Juan Pablo, ¿sí? Preguntando que cómo había sido la entrada de Diego. Bueno, pues yo me vine gritándole, ya, córrale, son las 12, córrale, no, son como 40 minutos, no, como 30 minutos de aquí a la escuela, en fin, ya nos vamos. Y salió Alberto comiéndose algo, ¿sí? Y la que no es allá bien empacado, perfectamente bien, era Giselle, y entonces ya se fueron, nos despedimos, y me alcanza Lupita, y me dice, yo la voy a acompañar, doctor. Entonces, bueno, ya nos venimos. Bueno, pues creo que con esto nos podemos decir adiós, hasta la próxima. Y esténse pendientes, comuníquenselo a Juan Pito de las Flautas, estos videos, porque vamos a tocar el punto candente de nuestra época, la sexualidad, que siempre ha sido un punto candente en cualquier época de la existencia del ser humano. ¿Ok? Bueno, pues hasta la próxima. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.